Buenos días y en primer lugar pues dar las gracias a Sergio y a su departamento por haberme invitado a participar en estas jornadas y haberme propiciado el reencuentro con lo que me gusta, que es tener contacto con los futuros maestros, con la gente joven y sobre todo pues en una época en la que ese contacto diario pues ya se ha perdido por razón inexcusable de la edad y que después de 42 años dedicado a la formación de maestros, pues llega un momento en que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo que no impide que siga trabajando, como ha dicho Sergio, y que tenga ocasiones como estas pues para volver a este contacto directo. Cuando me planteó la posibilidad de participar en estas jornadas, era un momento complicado para mí y dije, pues mira, Sergio, para no defraudarte, te propongo un tema que tengo muy trabajado y del que he hablado en muchísimas ocasiones, que es los clásicos actuales de la lectura infantil y juvenil. Y pues muy bien, tal. Pero claro, cuando empecé a revisar la conferencia que ya he impartido pues, en distintos lugares y en distintas ocasiones, pues me encontré con una realidad. Y es que entre aquellas conferencias y el hoy, pues había aparecido este tomito de casi 700 páginas y fruto de 25 años de trabajo dedicados a su elaboración. Y claro, me encontré que con lo que yo había dicho en otras ocasiones sobre los clásicos actuales de la lectura infantil y juvenil española, pues había quedado desfasado. Así que me vi en la tesitura agradable de tener que hacer una nueva conferencia. Y en esas me vi. Y empecé pues a arrancar donde arranca este libro, el año 1939 para haber llegado hasta el 2015. Pero claro, me encontré cómo podía hacer una síntesis de 700 páginas para poder exponerlo en una hora sin acabar con el auditorio, con la resistencia física del auditorio, que es lo más importante, y también con la propia resistencia de quien habla. Entonces le propuse a Sergio pues el parcelar o fragmentar esa exposición. Y él eligió con muy buen criterio pues que me limitase a esta época del 70 al 90. ¿Y por qué esas dos épocas? Las fechas, cuando se hace una exposición histórica, tienen un cierto valor convencional. Hombre, hay fechas que son indiscutibles. ¿Quién va a discutir hoy que 1492 es una fecha que marca un antes y un después? Incluso el 2001. Pues ¿qué pasó en el 2001? Pues que hubo unos locos que estrellaron unos aviones contra unas torres y que marcaron un cambio radical en las relaciones mundiales. Eso está ahí. Otros hechos, pues no son tan claros. Ahora estamos en noviembre. Ya sabéis que ahora mismo, pues, el nombre de Franco está de plena actualidad. Claro, es que el 20 de noviembre del año 75 fallecía. Pero ese no fue realmente la fecha en la que, desde mi punto de vista, cambió la historia de España en el plano de vista cultural, educativo y social. Para mí ese cambio arranca más en el año 70. ¿Y por qué en el año 70? Pues por el año 70 se promulga la Ley General de Educación, que supuso un cambio radical en los libros de texto y en la forma de enseñar. Yo soy maestro desde el año 67 y viví pues esos cambios en los libros de texto. Y claro, pasar de la enciclopedia de Álvarez a unas cosas que se llamaban unidades didácticas, pues fue un cambio revolucionario. Ahora para vosotros, que afortunadamente sois jovencísimos y me dais una enorme envidia por eso, pues evidentemente esto os suena como eso de cuéntame qué pasó, ¿no? Pero hay hechos trascendentales y uno de ellos fue que en el año 70 hubo un cambio radical en la enseñanza que se proyectó también en los libros infantiles. Y en el año 90, ¿qué pasa para cerrar esa época?
Pues yo lo que creo, y es trataré de demostrarlo en esta exposición, es que se apuntaron unas tendencias que justifican lo que hoy tenemos en las librerías, en las bibliotecas, a los libros que podéis llegar y que seguramente muchos de vosotros habéis leído. Bueno, pues en esas 2 décadas, que para mí son 2 décadas prodigiosas, eso es lo que voy a centrar esta presentación, que va a consistir sobre todo en presentaros una serie de imágenes acompañadas de unos comentarios. Es decir, no hay un texto prefijado que os vaya a leer, sino unas imágenes que he ido seleccionando y en la que iré mostrándoos pues, los hitos fundamentales de esa evolución que nos han llevado al estado actual de la literatura infantil y juvenil española, que tengo que decir que yo considero que es bastante rica, un enorme potencial para, si más adelante os interesa investigar y profundizar en su conocimiento, y que ojalá pues estos trabajos míos que tenéis ahí a vuestra disposición, aprovecho para, no sé si Sergio lo habrá comentado, tengo una página personal web donde podéis encontrar mis trabajos y los podéis descargar en PDF. La página es JG Padrino, de Jaime García Padrino, jgpadrino.es. Y ahí en esa página podéis encontrar mis trabajos, incluso mis fotos, desde que yo era niño pues hasta mi relación con personajes como Antonio Robles o Carmen Martín Gaite, Gloria Fuertes, etc. Bien, ¿qué es un clásico? ¿Qué es el objetivo fundamental de esta conferencia? Mirad, cuando tengáis una duda sobre un concepto, yo lo que os recomiendo es que vayáis al diccionario de la Real Academia Española. En un altísimo porcentaje es el primer camino para delimitar un concepto. Hay casos, ayer lo comentaba con Sergio, por ejemplo, que para el tema de la ilustración, que ojalá algún día pueda comentarlo, la definición de la Real Academia no es nada acertada. Pero en el caso del clásico, sí. ¿Por qué? Pues porque ahí encontramos la siguiente definición. Dícese del autor o de la obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte. Es decir, obras y autores que sean principales o notables en algún concepto. Tomando esa idea de lo que es un clásico, podemos preguntarnos, ¿existen o han existido en la evolución de la literatura infantil y juvenil española tales modelos dignos de imitación? Esto es lo que yo llamo una pregunta con respuesta implícita. Es lo mismo que cuando un niño pequeño te dice, ¿a qué me quieres? ¿Cómo le vas a contestar que no? Tienes que decirle que sí, porque claro, no le vas a frustrar. Si no existiese eso que os digo, a ver qué iba a pintar yo aquí hoy. Es decir, evidentemente existen y han existido. Pero vamos a ver cuáles son y cómo podemos llegar a ellos. Contamos con creadores y obras susceptibles de ser considerados como principales o notables en algún concepto. Desde luego que sí, y es lo que voy a tratar de demostraros. Esto supone que hacer un repertorio de autores y de obras clásicas es elaborar un canon literario. Claro, para adoptar ese canon tienes que tener unos criterios selectivos y evaluadores personales. Es decir, yo lo que os voy a mostrar aquí hoy es mi canon. Es decir, cuáles son para mí los principales autores y obras de estos 20 años que he elegido para la charla de hoy. Si vais a Harold Bloom, que es el gran patriarca de los cánones literarios, pues eso, os encontraréis con su canon. Hoy he conocido otro libro de didáctica de la lengua y la literatura que me ha enseñado Sergio, no voy a citar su nombre, pero no estoy para nada de acuerdo con el canon que hay en esa obra. Es decir, es un esfuerzo personal y que evidentemente os animo a que vosotros también os construyáis vuestro canon, que seguramente que lo tenéis ya. Si yo os preguntase ahora cuáles son las obras que recordáis que os han impactado, que os parecen interesantes, que más os han impresionado, y diríais algunos títulos. Ya tenéis ahí vuestro inicio de vuestro canon personal. Y a lo que os animo es a que vayáis ampliándolo, enriqueciéndolo, gracias a adentraros en el conocimiento. Claro, en el caso de elaborar un canon para la literatura infantil y juvenil española, nos encontramos con el ámbito lingüístico.
estamos hablando de literatura infantil española. Pero claro, la realidad de nuestro país, y esto es una realidad que está ahí, es una realidad ahora mismo muy conflictiva, porque resulta que tenemos 4 lenguas oficiales, que son el castellano, el catalán, el gallego y el euskera o vasco. Yo empecé a trabajar solamente con la castellana, pero cuando me encontré con una editora que me dijo, bueno, y no hablar de las otras lenguas nacionales, y dije, hombre, yo creo que son historias particulares. No, pero pues me metí, y está aquí en este libro que os estamos mostrando, que hablo de la literatura en castellano, en catalán, en gallego y en euskera, en vasco. Pero hay también una literatura riquísima en los países iberoamericanos, que utilizan el español. Hay una literatura riquísima en Ecuador, en Argentina es un clásico, hay un crecimiento también importante en países como Chile, en México, la primera vez que estuve en México en el año 79, ahora hay literatura infantil y ahora hay unos autores mexicanos interesantísimos. Entonces, como veis, hay que adoptar unos criterios. En el caso mío, pues voy a hablar de los autores españoles nacidos en España. Es decir, que utilizan el español, pero que han nacido en España. Bien sea en Cataluña, es decir, hay autores argentinos, peruanos, venezolanos, que viven y trabajan en España, pero no los he tenido que hacer pues una especie de selección. Pero lo más importante es que esos clásicos pervivan, sobrevivan, se mantengan en el conocimiento de Harold Bloom, dice 2 generaciones de lectores, para poder hablar de una obra clásica. Es decir, los libros que a vosotros ahora mismo podéis recordar más, pues serán clásicos en un mínimo de 25 años. Por eso la fecha de 1990 está también justificada. Porque del 90 al 15 son obras interesantes, pero tenemos que preguntarnos qué pasará dentro de 10, 20 años. ¿Manolito Gafotas seguirá siendo Manolito Gafotas? Yo creo que sí, pero lo tiene que refrendar el paso del tiempo. ¿Harry Potter seguirá siendo una referencia indiscutible? Yo pienso que sí, pero tendrá que decidir el tiempo. Ahora, yo no lo he incluido porque es más reciente, pues hay todo un fenómeno que es los futbolísimos. Tengo que decir que no me he metido en ellos. Sé que hay una película que se ha estrenado hace poco y que venden miles de ejemplares de los futbolísimos. No lo sé. Ya veremos lo que queda de esos fenómenos dentro de 25 años, si seguirán siendo clásicos o no. Bien, ¿para qué elaborar un canon de la literatura infantil y juvenil? Sobre todo para proveer de modelos, ideas e inspiración. Es decir, yo lo que realmente os quiero mostrar hoy es una guía, es como si fueseis por un museo y que el guía del museo fuese diciendo, mirad, aquí en esta obra encontréis esto. Entonces, si alguna de las obras que os muestre a partir de ahora no las conocéis y os interesan por algo, os animo a que las busquéis y que tratéis de conocerlas. Si otras las conocéis, pues diréis, oye, pues mira, aquello que me gustó no estaba tan desacertado. Tuve buen criterio en su momento al decir que me gustaba. Y sobre todo, el canon tiene también ese objetivo, transmitir una herencia intelectual. La literatura infantil en España creo que sigue siendo una gran desconocida desde el punto de vista social. Poco a poco se va recuperando, pero hablar de esto pues es un poco como una cosa de niños. Hay otros países donde la literatura infantil está más considerada, tiene una mayor herencia, pero bueno, yo creo que hay que recuperarla. Sobre todo crear marcos de referencias para la creación, la crítica e investigación, etc. Pero claro, llegamos a otra pregunta clásica. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿quién elabora o debe elaborar estos cánones? Hay cánones, digamos, colectivos. Por ejemplo, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, en el año 2000, como era el cambio de siglo, se propuso elaborar las 100 obras mejores del siglo XX. Nos reunió una serie de expertos y allí estuvimos discutiendo y salió 100 obras, 70 literarias y 30 de ilustración. Y ese pues es el canon
un canon colectivo. Pero cuando yo comenzaba mis clases con alumnos como vosotros, en el primer día les sacudía, utilizo esta expresión coloquial, con un dossier pues, de unas 8 o 9 páginas, que se asustaban, me decían, ¿pero qué quieres, que nos leamos 300 obras? Digo, no, yo os doy una serie de referencias para que elijáis, para que busquéis y para daros la libertad. Porque yo estoy en contra de un canon cerrado. Es decir, yo les daba 300 obras, en lugar de decir, estas 10, 20, 30 obras tenéis que leerlas todos de una forma obligatoria. Siempre he estado en contra de eso. He tratado de dar una cierta lección, porque evidentemente a unos les gustan los helados de fresa y a otros los de chocolate. Y prefería que me preguntasen, oye Jaime, a mí me gusta esto, pues mira, si te gusta esto, vete por aquí. Entonces, por eso, el canon, pues, no debe ser muy cerrado. Evidentemente, en el caso mío es un canon personal, es un esfuerzo historiable, he tenido que ir recuperando obras que estaban por ahí olvidadas, hacerme con una buena colección de libros infantiles antiguos, porque al principio, pues evidentemente, pues iba a la Biblioteca Nacional. Tengo la fortuna, antes era fortuna, ahora más bien es una desgracia, de vivir en Madrid, porque Madrid está haciendo cualquier cosa menos habitable, sobre todo para los que tenemos coche, y si encima ese coche es diésel, pues ya no os digo nada. Entonces, bueno, iba a la Biblioteca Nacional, pero ahora, gracias a Internet y que puedes encontrar libros y tal, pues me he hecho con una colección importante. Pues para que os hagáis una idea, tengo unos 3.500 volúmenes desde 1850 al 1990, donde está prácticamente toda la historia de la literatura infantil española. Estos libros están cedidos a la Casa del Lector, que está en los antiguos mataderos de Madrid. Allí está a disposición de los investigadores. Bueno, pues gracias a ese repertorio y a que ha hecho a una lectura intencional del pasado y a ese conocimiento personal, pues puedo ofrecer este canon que es el que trato de presentaros. Por eso, cuando yo me planteé una obra como esta, pues traté de transmitir una herencia intelectual, crear marcos de referencia, delimitación temporal. Claro, aquí está el problema. ¿Cuándo comienza la literatura infantil? Española. Para mí, realmente se puede hablar de literatura infantil en tal sentido a partir de 1875, que es cuando existen ya las primeras editoriales especializadas en los infantiles, hay el triunfo también de la burguesía, se le empieza a dar una nueva visión al mundo infantil. Antes hay obras también para niños, podemos irnos pues hasta los tratados de educación de príncipes de la Edad Media, o incluso obras del Siglo de Oro, el Patrañuelo, etc. Pero para mí es la protohistoria de la literatura infantil. Desde 1885 al 2015. Claro, cuando yo hice eso me encontré con que salía pues una obra de 1.200 páginas, que eso era impublicable. Y por eso lo tuve que fraccionar desde el 39 al 2015, que era lo más interesante. Acabo de entregar también para su publicación, a ver si consigo que la editorial se lo lleve adelante, otro estudio, claro, no tan voluminoso, de la Guerra Civil, de los 3 años, del 36 al 39, las obras publicadas en los dos bandos, en el bando republicano y en el bando llamado nacional, y luego está la otra época anterior, que es la que ya recogí en este libro, que es desde 1875 a 1936, que fue también el objeto de mi tesis doctoral. Bueno, este es el libro que publiqué en el año 92, donde realmente se cerraba el año 36 y del 39 al año 1990, que era cuando cerraba esto, pues era un apéndice que me ha llevado a convertirlo en un libro, como os decía, pues ni más ni menos que 25 años, porque compartir docencia y compartir investigación es realmente muy, muy problemático. Y este es el libro que os presentamos aquí, acaba de aparecer en el mes de junio, y donde ofrezco pues ese panorama del 39 al 2015 de la literatura infantil española
en castellano, en catalán, en gallego y en euskera. Vamos a centrarnos ya en estas dos épocas, en estas dos décadas prodigiosas. Ahí tenéis una foto de cómo eran los niños en los años 70 y en los años 80. ¿Por qué estas dos décadas para mí prodigiosas? Pues porque aparecieron una serie de aportaciones que eran absolutamente innovadoras en ese momento de la literatura infantil y juvenil. No quiere decir que antes de los 60 no haya obras maravillosas. Por ejemplo, las mejores obras de Ana María Matute son de la década de los 60. Hubo otros libros muy interesantes que merece la pena recuperar en esas otras décadas anteriores al 70, pero por la limitación del tiempo y de vuestra propia resistencia, no tanto de la mía, pues he tenido que cerrar o abrir ese periodo en el año 70. Hay también algo muy importante que es la revolución en la ilustración. Es también la época del pop. Es decir, no sé si conocéis una película que es The Yellow Submarine, el submarino amarillo de los Beatles, que es una canción, pero que también dio lugar a una película de dibujos animados que se puede encontrar en YouTube y que os recomiendo que conozcáis, que cambió radicalmente el concepto de lo que era la ilustración y el mundo de las imágenes. Aparecieron también en los años 70 nuevas colecciones y nuevos formatos en los libros infantiles. El formato libro de bolsillo tuvo un gran arraigo ya en estos años 70. Y ahí podemos encontrar los que hoy son clásicos actuales, consolidados. Aún tenemos pues autoras como Elvira Lindo o Laura Gallego, pues que posiblemente si tuviese ocasión de repetir esta conferencia dentro de 10 años, os diría que ya son clásicos consolidados. Yo creo que sí lo son, pero hay que darles ese margen. Ahora sí que os presentaré pues, clásicos como Jordi Sierra y Fabra, es decir, es indiscutible que es un autor indispensable en el panorama actual de la literatura infantil española. Vamos a empezar por los géneros. En primer lugar, en la poesía. ¿Qué pasa en los años 70? Pues pasa que Gloria Fuertes, que es el gran nombre y el gran referente, se había iniciado en la literatura infantil en los años 40, cuando era una colegiala prácticamente, en las revistas infantiles, que su primer libro infantil lo publica en el año 52, que después se dedicó a la universidad, a las universidades americanas, como bibliotecaria, y tuvo como una especie de parón en la dedicación a la literatura infantil, pero en los años 70, con el dragón tragón y la oca loca, vuelve al terreno de la poesía infantil y desde entonces pues, fue todo un universo poético el de Gloria Fuertes, con obras como Aurora, Brígida y Carlos, que es un abecedario poético, A, B, C, cada letra da lugar a un poema, o Coleta la poeta, que es una recopilación de un personaje, Coleta, que es una niña que ella había desarrollado en la revista Maravilla en los años 40 y que en los años 80, en el año 82, recupera y crea unas historias que son muy de Gloria Fuertes. No sé si habéis tenido ocasión de disfrutar con sus poemas, pero es un mundo personalísimo. En estos años 70 aparecen también otros autores interesantes, quizás más olvidados o menos conocidos, como el Joaquín González Estrada, con Monigote Pintado o con Casita de Fieras, que para mí son dos obras absolutamente indispensables si queremos conocer cómo fue la poesía de esos años. O Jaime Ferrán, un autor español, un poeta español muy interesante, dedicado también a la docencia en Estados Unidos, con dos obras extraordinarias desde el punto de vista poético, que son La playa larga y Cuaderno de música. Ya haya publicado también obras anteriores en los años 60 muy interesantes, pero para mí estas son sus obras ya más clásicas, valga la repetición de este tópico. Otras autoras, como Marina Romero, con Campanillas del aire, Poemas a Doña Chavala y Don Chaval, son autores que hacen de la poesía infantil un género digno, alejado de estereotipos y de fáciles tópicos. O Mariluz Uribe, chilena, pero que se afincó en España, trabajó, es uno de los muchos chilenos exiliados con el golpe de Allende, de Pinochet contra Allende, y que en colaboración con su esposo Fernando Cran, que era otro gran ilustrador, pues publicaron libros como estos, Cosas y Cositas,
¿quién lo diría? Carlota María, que es una poesía sencilla, humorística, pero muy accesible a los pequeños lectores. O Carmen Conde, que ya era una poeta muy reconocida en la literatura española, que en los años de la posguerra había tenido que recurrir a un seudónimo, a Florentina del Mar, por ser una maestra republicana represaliada, y que en Canciones de Nana y Desvelo recoge obras que posiblemente, no lo puedo afirmar, ya tuviesen sus orígenes en años posteriores, pero apareció en el año 85 y le concedieron el Premio Nacional de Literatura el año 87, yo creo que un poco como reconocimiento global a su trayectoria poética. O Carlos Murciano, un poeta también muy destacado en la poesía española en general, y que en el campo de lo infantil y lo juvenil pues ha trabajado con el lenguaje, con versos sonoros, con auténticos juegos de palabras, con la invención de palabras nuevas, y sus libros para mí más interesantes son La bufanda amarilla o La niña calendulera. Ahí tenéis un término, el adjetivo calendulera. Son esas palabras que le gustaba crear a Carlos Murciano. O Antonio Gómez Yebra, al que le habéis conocido, ha estado aquí hablándoos hace poco, hace un mes o un poco más. Estos son sus primeros libros. Realmente la gran producción de Antonio es a partir de los años 90. Pero cuando Antonio despunta es con estos dos libros, Travesuras poéticas, que prácticamente es una autoedición, publicado en Málaga, en una editorial no muy comercial, y después con Animales poéticos en el año 87. O Ana María Romero Yebra, que este es su primer librito, Hormiguita Negra, y que a partir de los años 90 pues, ha consolidado lo que entonces era una promesa, que era esta Hormiguita Negra. Y sobre todo, otro de los grandes indiscutibles para mí es este poeta gallego, Antonio García Teijeiro, que utiliza las dos lenguas, el castellano y el gallego, en sus producciones. Ahí tenemos Nenos, que es su primer libro en gallego, el año 88, y Versos del agua, su primer libro en castellano. Desde entonces a hoy, creo que es para mí uno de los grandes poetas actuales en el terreno de lo infantil y de lo juvenil. Y en el teatro, ¿qué pasó en el teatro? Pues en el teatro hay, en estos años 70, una iniciativa, es que en nuestro país parece que siempre estamos descubriendo la rueda. Y hay iniciativas que son interesantísimas, pero que se pierden con el paso del tiempo porque no tienen continuidad. Y en el año 78 se crea el Centro Nacional de Iniciación del Niño y Adolescente al Teatro, CNINAT, dependiente de la Dirección General del Teatro del Ministerio de Cultura. Claro, hay que entender que en el año 78 estamos en ese momento de la transición, que ahora se habla tanto de la transición, etc. Pero es que en aquellos momentos, claro, yo es que todo eso lo he vivido. Para vosotras son historias de estas de cuéntame cómo pasó. Pero claro, yo tuve ocasión de ir a conocerle a José María Morera, que era su director, a su despacho en el ministerio, y era algo que estaba comenzando. Y yo era un maestro entonces que estaba trabajando en un colegio donde había ido esta compañía a trabajar con los alumnos de un colegio de EGB a desarrollar con ellos la práctica teatral. Y claro, imaginaos los actores que había. Julián Martínez, para vosotros ahora es un nombre, no sé si conocéis, habéis oído hablar de un programa de televisión que era La Casa de los Martínez. Cuando en España solamente había dos canales, el 1 y el 2, por La Casa de los Martínez, bueno, aquello era el máximo. Y Julita Martínez era una de sus actrices. Pero estaba también José María Pou, que ahora es uno de los grandes actores de la escena española. O Verónica Forqué, que fue cuando comenzó. A Verónica Forqué yo la he conocido de jovencita con su madre, Carmen Vázquez Vigo, cuando comenzaba en el teatro y en el cine. Su primera película es La Guerra de Papá, y bueno, ahora es una de las grandes actrices, ahora mismo está creo que es en el Teatro Español de Madrid, y comenzaba entonces. Bueno, pues ese grupo de actores iba a los colegios y trabajaba durante 1 o 2 semanas con los escolares para crear una base que después siguiesen trabajando en el futuro, desarrollando el teatro auténticamente infantil.
Y en el año 79, el 28 de febrero, se hizo esta fiesta del teatro con texto de Antonio Robles, que si repasamos, ahí tenéis la lista de colegios participantes en esta campaña, el equipo de trabajo donde están todos estos nombres y con las colaboraciones que contaron para aquella fiesta del teatro a la que asistió el propio Antonio Robles, que ya estaba muy viejecito, a ese homenaje en el Palacio de Cristal. Y había incluso textos suyos representados por alumnos con discapacidades, ¿no? Fue una iniciativa interesantísima. Surgieron también colecciones específicas de teatro infantil, como Teatro de Vegue o en Escuela Española. Incluso el teatro infantil gallego ha tenido un auge extraordinario gracias a premios y colecciones que han ido surgiendo en estos años. Para mí, el autor más destacable de lo que yo entiendo que debe ser el teatro infantil y juvenil es, sin lugar a dudas, Luis Matilla. ¿Por qué? Porque defiende un teatro de animación, de participación, de recreación por los propios niños y jóvenes. Fijaros en el título de su libro, Teatro para armar y desarmar, es decir, donde los actores se convierten también en creadores e incluso los espectadores toman esa participación que se busca siempre en el teatro infantil y juvenil. Luego está Juan Cervera, que fue quizás el profesor que le dio un trato más académico al teatro infantil, con su historia crítica al teatro infantil, y con esta otra guía que sigue siendo válida para los que quieren practicar la dramatización en el aula. Ahí tenéis el título, Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años. Es una obra del 81, pero que sigue siendo válida y si necesitáis alguna vez una guía para este tipo de prácticas, si podéis encontrar este libro, es una referencia absolutamente indispensable. Ha habido también otros autores, como González Torices, que tiene obras meritorias, interesantes, Apuleyo Soto, con De Anoche y sus amigos, El buey de los cuernos de oro, y otro de los grandes en el teatro infantil, también en el teatro español en general, es José Luis Alonso de Santos, autor de obras, por ejemplo, como Bajarse al Moro, que fue un auténtico fenómeno en los años 80. Bueno, pues creó esta obra porque él se sentía insatisfecho del teatro infantil al que podía llevar a su hija. Y como entonces su hija era una niña pequeña, pues dijo, voy a escribir yo algo sobre lo que entiendo que debe ser el teatro infantil. Y para mí este texto es muy, muy interesante. La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón. Y sobre todo, una obra olvidada pero interesantísima es esta, El ratón del alba, que es antología de teatro infantil, pero teatro escrito por niños. Y las primeras muestras que reunió Carlos Saladro es pues, una de teatro escrita por un niño de 6 años. Y es un niño que está solo en la playa y habla con las olas. La obra es de un folio, pero es un niño de 6 años que busca esa creatividad y busca el representar lo que él entiende que es la relación del niño con el mar. Y desde esas muestras que él consiguió en su trabajo, digamos, escolar, pues a obras más elaboradas con alumnos de los cursos superiores. Una magnífica antología, hoy olvidada, pero que, bueno, es una lástima y yo trato de que se recupere por lo menos su memoria. Y aquí está otra de las obras de Matilla, que es teatro de animación, La fiesta de los dragones. Esta la representaron, entre otros lugares, en el Parque del Retiro de Madrid y los grupos de escolares iban pasando por distintos escenarios e intervenían, luchaban, participaban con los actores, es decir, el espectador se convertía también en un recreador del texto dramático. De ahí el concepto de teatro de animación y participación, que es la gran meta a conseguir en el auténtico teatro infantil y juvenil desde mi punto de vista. Bueno, llegamos a la narrativa. La narrativa, evidentemente, es mucho más rica, es el género mayoritario, la poesía y el teatro infantil. Tú, Sergio, cuando me haces algunas señas y ves que ya estoy excediendo en el tiempo. Pero vamos a ver cuáles son las principales corrientes temáticas que ha habido en la narrativa de estos 20 años. En primer lugar, la narrativa de raíz tradicional o folclórica. Es decir, tomar los cuentos tradicionales, actualizarlos y recrearlos de nuevo. Un nuevo concepto del cuento infantil. Aquí fue
Realmente, para mí lo más importante de esta década es que se creó un nuevo cuento infantil. El tratamiento literario de la vida cotidiana del niño y del joven, de la realidad cotidiana, el tratamiento realista, el auge de la aventura entre la ficción y la base histórica, la nueva fantasía y el tratamiento del absurdo y el disparate, las escasas aportaciones a la ciencia ficción. En España la ciencia ficción, no solo en lo infantil, sino también en la literatura española en general, ha sido siempre un género minoritario. Pero bueno, hay algunas interesantes aportaciones que merece la pena recuperar. De la conservación de la naturaleza, esa preocupación por el mundo, por la degradación de lo natural, al protagonismo animal como proyección de los conflictos humanos, nuevos conceptos en las recreaciones históricas, una forma nueva de ver la historia y acercarla a los más jóvenes, y nuevas realidades sociales y nuevas temáticas que están ahí y comienzan a tener su auge ya en los años 80 y su mayor desarrollo en los años 90. Permanencia de la narrativa de raíz tradicional y folclórica. Y aquí quiero destacar la labor de Carmen Bravo Villasante, que publicó Las tres naranjas del amor, El príncipe oso y La hermosura del mundo. Fueron 3 volúmenes en la colección de Mundo Mágico, donde ella lo que hacía era tomar los cuentos folclóricos recopilados por grandes folcloristas españoles y darles una versión infantil. Suavizar el lenguaje, aligerar algunas cosas para que fuesen leídos por los niños y recuperado. Por ejemplo, Las tres naranjas del amor es uno de los cuentos más hermosos de la literatura española, que está también en la literatura rusa y que es objeto además de una ópera. La vi hace unos años en el Teatro Real, no recuerdo ahora mismo el autor, pero está en el folclore ruso, en el folclore español, y está también en esa ópera maravillosa que os decía, que ahora mismo no recuerdo el autor. Y también Carmen Bravo Villasante ha tomado cuentos de otras culturas, polacos, armenios, etc., y los ha dado versiones infantiles y juveniles. Pero el gran nombre en este terreno de la recreación folclórica es Antonio Rodríguez Almodóvar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha aportado Antonio Rodríguez Almodóvar? Antonio Rodríguez Almodóvar ha creado lo que él define como arquetipos literarios. ¿Qué es este concepto? Pues Antonio Rodríguez Almodóvar se ha encontrado con algo que es que de un mismo cuento hay distintas versiones en distintos lugares, en distintos pueblos y en distintos narradores. ¿Qué pasa? Pues que los cuentos, eso está perfectísimamente estudiado desde Vladimir Prof a otros muchos investigadores. De una base común se van derivando versiones, adaptaciones, etc. Entonces, lo que Antonio hizo fue reconstruir lo que hubiese sido ese tronco del que proceden todas esas ramas que conocemos. Lo que conocemos son las ramas, pero no conocemos el tronco, el arquetipo. Y eso es lo que él reunió en Cuentos al amor de la lumbre, que son 2 volúmenes. Pero luego, a partir de ese trabajo realmente extraordinario que él hizo de ir pueblo por pueblo recopilando los cuentos, pues creó otra gran colección, que esta sí que es para utilizar con los alumnos de las primeras edades, que son los cuentos de la media lunita, del que se han vendido miles de ejemplares y tienen más de 100 volúmenes publicados. Pero son cuentos firmados por Antonio Rodríguez Almodóvar, porque ahí Antonio no recoge la versión que le han contado en Almodóvar del Río, por ejemplo, sino que la versión que él reconstruye de todas esas variantes que él conoce. Y es, para mí, la gran obra dentro de lo que podemos denominar la narrativa de raíz tradicional y folclórica. La obra de Rodríguez Almodóvar, los cuentos al amor de la lumbre, tiene otros cuentos maravillosos, españoles, etc., y sobre todo los cuentos de la media lunita. Fernando Alonso es el gran clásico de la literatura infantil española actual, que comenzó precisamente con la narrativa de origen tradicional. Como os hablaba antes, la Ley General de Educación pues, supuso, entre otras cosas, la creación del preescolar, la educación antes de los 6 años. Y hacía falta nuevos textos para esa nueva etapa escolar. Y surgieron pues, libros de lectura, como es este, de La visita de la primavera,
y la leyenda del fuego, que son leyendas filipinas, brasileñas. La visita a la primavera creo que es una leyenda rusa. Y luego en su primer libro original, que es Ferrari y las cigüeñas, hay un cuento que es El secreto del lobo. ¿Y qué es el secreto del lobo? Un tema por el que han pasado casi todos los autores, que es dar la versión personal de Caperucita y el lobo. Es decir, si hay un cuento infantil por antonomasia, aunque sea muy discutible que fuese infantil, es Caperucita Roja, ¿no? Bueno, pues Fernando Alonso da su versión y el secreto del lobo es ni más ni menos que el lobo se ha hecho viejo y ya ha perdido hasta los dientes. Y Caperucita lo descubre y le somete a un chantaje, que es a que si juega con ella, no le denuncia ante el pueblo de que ya no tiene ningún peligro y demás para que no acaben con él. Es decir, es curioso cómo da la vuelta a los papeles. Pero ya a Fernando Alonso demuestra que sus orígenes están en esa recreación de los cuentos tradicionales. Monsalud del Amo. Monsalud del Amo comienza a publicar en el año 1947 y hasta que falleció en el 2015 ha sido pues, mi gran amiga. Siempre fue una magnífica narradora oral. Mirad, perdonar, no sé si me voy a extender mucho, tú me haces alguna seña y no espero cansaros, pero Monserrat del Amo, junto con otros españoles, Jordi Sierra y Fabra, y un grupo de unos 20 o 30 españoles, entre los que yo también estaba, vivimos la experiencia del terremoto de Santiago de Chile del 20 de febrero del 2010 a las 3:40 de la madrugada. Un terremoto de 8:40. Un terremoto de ese estilo es sentirte como si en ese momento estuvieses en una lavadora, pero en la época de centrifugado, cuando la lavadora parece que toma vida propia y que se mueve todo, ¿no? Fue tremendo. Ya cuando pasó, fueron 40 segundos de duración, que para un terremoto ya es. Pudimos bajar al hall y allí Monserrat del Amo, con su bata de seda maravillosa, elegante, para calmar la inquietud y la angustia de los que estábamos ahí, se puso a contar cuentos. Era una narradora oral extraordinaria, que se plasma también en sus libros. Entonces, sobre lo que es la maravilla del contar oral, estos dos libros son unos grandes ejemplos. Aparte de que ella tiene una obra clásica que es La hora del cuento y Cuentos para contar, que explica cómo es la técnica de esto que ahora se conoce como cuentacuentos. Pero una de las primeras cuentacuentos que hemos tenido en nuestro país, sin lugar a dudas, fue Monserrat del Amo. Concha López Narváez, que es otra autora ya indiscutible, pues recogió los cuentos que ella recordaba de su infancia en este libro del Fuego de los Pastores. Como andaluza, pues participó de esa rica tradición folclórica andaluza, igual que José Antonio del Cañizo, en Calavera de Borrico y otros cuentos populares, recoge cuentos que escuchó en su infancia. Entramos en otras las grandes corrientes temáticas y es un nuevo concepto del cuento infantil. Antes os he dicho que yo no soy partidario de imponer las lecturas obligatorias, sino respetar las lecturas libres. Pero si alguna vez tuviese que imponer la lectura obligatoria de un libro, sin lugar a dudas sería este. Es decir, si no conocéis este libro, no podéis decir que conocéis la literatura infantil española. Así que vosotros veis lo que hacéis. Yo no os obligo, pero ahí lo dejo caer. Buscarlo. Porque de luego cuando apareció en el año 78, para algunos, entre ellos quien hoy os habla, fue el descubrimiento de un auténtico nuevo lenguaje en lo que era la literatura infantil para niños. Estoy hablando de esa década de los 70, ya Franco había fallecido, estábamos en la transición democrática, ya se respiraba la libertad, y aquí vimos que esa libertad había llegado también al cuento infantil. Además, con otra cosa, si os dais cuenta, vais a ver que de este libro es del único que reproduzco una ilustración. Y esa ilustración es de Ulises Wenzel. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo gran amigo de Fernando Alonso. Hay una página en la Biblioteca Virtual Cervantes dedicada a su obra que he hecho yo, y otro de mis grandes amigos ha sido Ulises Wenzel. Y si utilizo el pasado es porque no está ya con nosotros.
Pero siempre me ha gustado juntar a los dos porque para explicar qué es la ilustración muestro esa imagen, la imagen que veis ahí. Esa ilustración es para un cuento de este libro que se titula El barco en la botella. Y diréis, ¿y no hay ningún barco? Claro, porque la historia es un barco que simboliza las ligaduras del hombre en la sociedad. Y entonces lo que hace ahí Ulises es dar su recreación, su interpretación de lo que dice el texto. Y aunque el texto habla de un barco y una botella, Ulises sabe que lo que quiere decir Fernando es que está tratando de las ataduras que tenemos los hombres en nuestra vida social. Y por eso me gusta mostrar esa imagen. Bueno, y además resulta que es que el original lo tengo yo, porque me lo regaló Ulises, y es una de las obras que tengo yo en lugar muy destacado en el salón de mi casa. Bien, Juan Farias. Pues Juan Farias fue otro de los personajes irrepetibles en el mundo del teatro infantil y juvenil. Guionista de radio y de televisión. Comienza a publicar El perro sin rabo, donde crea un universo imaginario que es Mediatarde. Mediatarde es un pueblo español imaginario donde él sitúa una serie de personajes y que va a estar presente en toda su obra. Después publica Algunos niños, tres perros y más cosas, que es una colección de cuentos muy cortitos, pero de un extraordinario interés, que también os lo recomiendo. Vais a decir que os recomiendo muchos. El de Fernando, sin lugar a dudas. Y este también, ¿por qué no? ¿Qué caray? Carmen Martín Gaite, pues una escritora sobradamente reconocida, que con El castillo de las tres murallas y Caperucita en Manhattan, pues da la vuelta a muchos tópicos. ¿Y qué es lo que aporta Carmen Martín Gaite? El papel de la mujer. Es una literatura feminista, donde plantea el protagonismo de la mujer, la emancipación de la mujer y el valor de las protagonistas femeninas. Os muestro en algunos casos dos obras, pues porque no cabe más en la pantalla. En algún caso veréis que meto alguna más, pero hay más. Está El pastel del diablo, que es otro libro muy interesante, pero vamos, con que cojáis Carmen Martín Gaite, si os interesa el tema del feminismo, encontraréis algo que seguramente os llenará. Jules Senel es el seudónimo de Josep Albanel, que con la guía fantástica, ¿qué es lo que aportaba? Pues si habéis trabajado, os han hablado de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, Jules Senel es uno de los que trasladan los principios innovadores, fantásticos de Rodari a la literatura infantil. Y ahí está la historia del unicórnalo, que es un animal que solamente se le puede dar vida a través de la fantasía del ser humano. O libros como Dolor de Rosa. Jules Senel es un autor catalán, aquí os pongo su traducción al castellano, pero estas obras aparecieron originalmente en catalán. Miquel Obiols, otro de estos impulsores de la nueva fantasía, Quan ell Filomena, Filomena. Si habéis conocido a Rodari, también os recomiendo los cuentos por teléfono de Rodari, pero su traslación en lo español serían estos autores que os estoy comentando. O de Atreville, 7 cuentos y un espejo. ¿Sabéis lo que es la palabra de Atreville? Pues es libertad leída al revés. Eso ya os da una pauta de por dónde va esa nueva fantasía. Dar las cosas al revés. ¿Y por qué hay un espejo? Pues porque en el libro hay una página que es un espejo con el que tenemos que leer los cuentos, porque la impresión está hecha en espejo. Es decir, Miquel Obiols es un personaje que ha trabajado en la televisión catalana con programas muy imaginativos. Ahora la televisión infantil en España no existe, aunque tengamos canales, yo me los conozco por mis nietos, que están especializados, pero programas infantiles no hay ni uno. Pero en aquellos años la televisión catalana tenía programas muy interesantes y en España teníamos, entre otros, La bola de cristal de Lolo Rico y La mansión de los Plat, que eran unos programas maravillosos de una imaginación extraordinaria, y hoy lo que tenemos son series y series, desde La doctora de los juguetes a, no sé, hay muchísimos canales, pero programas específicamente pensados para niños no hay.
Bueno, el tratamiento literario de la cotidianidad infantil y juvenil. Si hay una autora que ha trabajado los valores humanos en todos sus aspectos, es Montserrat del Amo. Desde Chitín y su gato, que es la historia de una niña que casi tuvo miedo, es un relato corto, maravilloso, pero que no se ha vuelto a reeditar por problemas que no vienen a cuento, a los blogs Dan en el Blanco, una pandilla juvenil en un barrio de una gran ciudad, en la línea de los Cinco de Enid Blyton, El Nudo, con el que consiguió el Premio Nacional de Literatura en el año 80 y donde busca la participación del lector y apela directamente al lector en sus páginas, o La Piedra de Toque, que es la historia de un disminuido psíquico, pero que estudia una carrera universitaria y que al final llega a trabajar como psiquiatra para ayudar a los que sufren problemas similares al suyo. Fernando Alonso, pues es que Fernando Alonso está en casi todas las corrientes. Aquí, Sopa Boba, que es la historia de un niño pues que acaba convertido, se convierte en una estatua de piedra, no os voy a contar, pero es una crítica al fracaso escolar y a las relaciones familiares, el misterioso influjo de la barquillera o A bordo de la gaviota. María Puncel, con Operación Pata de Oso, volvemos a algo muy característico de los años 70, que era el protagonismo grupal, la pandilla como protagonista, o Abuelita Opalina, donde es una niña que construye imaginariamente una abuelita con la que se sienten identificados todos los compañeros de su clase. Lolo Rico, la creadora de La bola de cristal, pues aportó en aquellos años Josfa, Su mundo y la oscuridad, que es una denuncia de lo que empezaba a ser conocido como la degradación de las grandes ciudades, o Ramón GT, la historia de un muchacho que después de un sueño de 7 meses, me parece que es, o no recuerdo bien, se encuentra que su traje ya no le vale. Es una especie como de metáfora de lo que es el cambio de la adolescencia, desde un punto de vista literario. Asun Balzola, que recurre al protagonismo animal, la historia de un erizo, para denunciar la incomunicación o el apartar, lo que ahora sería el bullying escolar, ¿no? A través de esa historia de un erizo magníficamente ilustrado por ella misma, que fue una extraordinaria ilustradora que quiso también y aportó textos literarios muy interesantes como Munia y la luna, unas imágenes maravillosas con una historia de una tremenda delicadeza. Posiblemente algunos de estos libros ya los conocéis, los habéis leído. Bueno, pues veréis si estáis de acuerdo con los comentarios que yo hago. Carmen Kurt, que era el seudónimo de Carmen Rafael de Marés, publica Beba, que en su momento fue todo un fenómeno casi sociológico, porque es la historia de una niña, ¿alguno la conocéis? ¿Te gustó? Te resultó extraña, ¿no? Es la historia de una niña que desde el momento de nacer tiene la capacidad de hablar, pero solamente se comunica con su abuela. Entonces, es una visión crítica de las relaciones familiares, como el fanfamús. Claro, todo esto hay que situarlo en los años que aparece, en los años 80. En los años 80, en aquellos años, pues se debatía sobre el aborto. Y el fanfamús es el niño que no llega a nacer. Y esto, bueno, pues por ejemplo fue unos libros muy difundidos en los colegios religiosos, pues bueno, porque había, digamos, un trasfondo sociológico detrás del debate de la sociedad, detrás de estos libros. Juan Farias, con Un tiesto lleno de lápices, donde hay el protagonismo de una niña disminuida psíquica, Los corredoiras, que es una particular visión del mundo rural al que era muy aficionado Juan Farias, como por este otro, Por tierras de pan llevar, que es el mundo de Castilla, el mundo en torno al canal de Castilla, que algunos conoceréis. Pilar Mateos, con El cuento interrumpido, que es una relación muy interesante entre un nieto y su abuelo a través de la lectura, a través de ese cuento, ¿no? Que según lo va leyendo va teniendo también proyección en la realidad. O Capitanes de plástico, donde hay también una versión muy interesante de lo que sería un lenguaje cinematográfico. Hay dos planos paralelos
que es la historia de un chico que ha cometido una travesura y que teme que el portero del edificio vaya a denunciarle ante sus padres, y la historia de unos exploradores que se mueven en África, que van a liberar a una muchacha. Bueno, los dos planos se funden después en uno solo. Alfredo Gómez Cerdá, que estos son sus primeros libros, hoy es un autor con una obra realmente impresionante, pero comenzó con, vaya, ahí me he confundido, no lo he cambiado, es Timo el rompebombillas en lugar del cuento interrumpido. Es la historia de un niño que para salir de sus tensiones familiares, pues se dedica con un tirachinas a romper los faroles. Es decir, es un caso que desgraciadamente es frecuente, el caso del niño pues sometido a unas tensiones familiares y escolares muy fuertes. O La casa de verano, que es pues una de las primeras obras de lo que ya se ha convertido en un auténtico subgénero, que es la novela juvenil. Los grandes temas del primer amor, de las relaciones en el grupo, etc. Ana María Matute, que sus primeros libros son de los años 60, pero aquí yo creo que culmina su dedicación a la literatura infantil con Un solo pie descalzo, donde es la historia de una niña que tiene también unos conflictos familiares, y eso lo simboliza en que siempre pierde un zapato, por eso es el pie descalzo, y donde juega también con la animación de objetos, muy en la línea de Andersen, que era uno de los autores favoritos de Ana María Matute. Concha López Narváez, con El amigo oculto y los espíritus de la tarde, la despoblación de pueblos como muchos de Castilla, o Un puñado de miedos, donde es pues, un conflicto propio de las primeras edades, los miedos infantiles. Pilar Molina Llorente, Padatita, la historia de un niño gitano, o El largo verano de Eugenia Mestre, el conflicto de una niña de ciudad que se ve obligada a pasar un verano en el pueblo de su abuela, y es el choque, que ha sido ya muy tratado en la literatura, entre la realidad de una niña urbana con un mundo rural para ella absolutamente desconocido. O un autor catalán muy interesante, el gran patriarca de la literatura infantil catalana, es Josep Alberdú, que en los años 80 publica estas dos aventuras realistas, La isla amarilla, La isla groc en catalán, o Citan la cala negra, que es también pues, el clásico tema de pandillas, un poco para que os hagáis la idea, ¿cómo se llamaba? En la línea un poco Verano Azul, que aunque sois jóvenes, seguramente que habéis visto alguna vez en televisión las pandillas de, ¿cómo se llamaba?, de Chanquete y de sus amigos, ¿no? Joan Manuel Gisbert publica su primer libro, es Escenarios fantásticos. ¿Habéis leído algún libro de Gisbert? Es un mundo muy personal, con un enorme poder de la imaginación, de la psicología, incluso hasta de la parapsicología, como demuestra la aventura inmortal de Mark Urhaus. Es hoy uno de los nombres absolutamente indispensables que ha creado sobre todo lo que yo considero que es un universo literario muy personal, yo diría que hasta irrepetible. El auge de la aventura entre la ficción y la base histórica. La piedra y el agua y el fuego del oro son recreaciones que hace Montserrat del Amo. La piedra y el agua de la colonización romana en la península ibérica, y el fuego y el oro, esa aventura medieval de la búsqueda del oro, la búsqueda de los alquimistas. Mientras que la encrucijada lo que hace es tratar el conflicto tan de actualidad aún hoy, que es entre los israelíes y los árabes. La historia de un chico español que va a pasar un verano a un kibutz. Y ahí se ve sujeto a tomar esa encrucijada entre dos mundos distintos. Y aquí tenemos pues un autor que yo creo que ahora estará pues por las 500 obras publicadas, porque su producción es realmente extraordinaria. Su primer libro es El cazador. Es un libro muy interesante donde cuenta la historia de un cazador que quiere despedirse de ese trabajo cazando un tigre para poder trasladarse a la ciudad y vivir allí. Y la historia está contada desde las dos perspectivas, desde el cazador y la del tigre. Nos hablan los dos. Es un relato interesantísimo que él presentó a Gran Angular, a SM, pues porque no encontraba ninguna otra editorial que se lo publicase. Y resulta que Gran Angular
lo convierte en juvenil. Y entonces Jordi Sierra y Fabra se ha convertido pues uno de los mayores representantes de lo que se considera el género juvenil. La balada del siglo XXI es otro tema que está muy presente a la hora de Jordi Sierra, que es la música. Realmente Jordi Sierra es uno de los mayores expertos que hay en música moderna, en el rock. Él hizo muchas críticas musicales, acompañó pues, a grupos de rock legendarios en sus giras, y eso está en muchos de sus libros. Otra de las novelas interesantes de esta época es El joven Lennon, la historia de John Lennon, de cómo empezó, ¿no? Concha López Narváez pues, ha tratado en La Tierra del Sol y la Luna el conflicto de la expulsión de los moriscos. En Rina el Seto del Peregrino, la historia del Camino de Santiago. La colina de Deta también es el momento de la colonización romana. Es decir, que ella lo que hace es recrear momentos históricos precisos de nuestra historia para acercarlo a los lectores juveniles. Y para mí, dime, Sergio. Vale. Para mí, el gran autor de esta base, de esta novela de carácter histórico es, sin lugar a dudas, José María Merino, por sus crónicas americanas. Un tema que la novela española, la novela infantil y juvenil, ha desatendido, que es la presencia de España en América. Parece que nos da un poco de pudor hablar de la colonización. Se puede llamar colonización, descubrimiento, lo que queramos, pero cuando llegas a América entiendes mejor lo que es España. Y siempre digo a mis amigos americanos que para entender bien lo que es América hay que conocer España. Es decir, ahí estamos unidos, quieras que no, y esto lo trató muy bien José María Merino con estos 3 volúmenes, que es El oro de los sueños, La tierra del tiempo perdido y La lágrima del sol, donde el protagonista es un joven hijo de español y de una india americana. Tenía que no me diese tiempo a presentaros todas las imágenes que estaban preparadas. La presentación se queda aquí y si le parece bien a Sergio completarlo en sus clases, pues yo no quiero excederme y pasarme del tiempo. Pediros disculpas por no haber sabido medir el tiempo. Se nos quedan otras aportaciones interesantes, pero quiero atenerme a lo que impone el buen gusto de ajustarse al tiempo marcado. Sergio, ¿tienes tú la palabra? Muchísimas gracias, Jaime. Pues nada. Gracias.